Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confío en tu palabra, echaré las redes. Bienvenidos hoy, el Evangelio del día 4 de septiembre de 2025. Tenemos buenas noticias porque cuando nosotros nos sentimos desanimados, nosotros nos sentimos preocupados, cuando la gente no quiere saber nada de Dios, pero ahora el Señor nos invita a que no nos fallecemos nuestra fe, no nos debilitamos nuestro ánimo de seguir a Jesús, más que creemos en Él, porque cuando Él hace todo el milagro, entonces dice Pedro: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Bienvenidos. La primera lectura del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, desde ya recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradan en todo y darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, del cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder y de las tinieblas y nos ha trasladado el reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. De esto es el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 97 respondemos: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor, su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones clamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos y aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo les haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban levantando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca más adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confío en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían, y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto
las dos barcas que casi se hundía. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaba lleno de asombro al ver la pesca que había conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la buena noticia. La buena noticia es que realmente las palabras del Señor nos trae a nosotros consuelo, paz, ánimo, alegría, porque realmente cuando Jesús se presenta de una manera, una persona normal, por decir algo, una persona que camina, que va, que habla con la gente, que enseña a la gente, pero cuando Jesús da una orden y cuando aquel hombre o nosotros escuchamos y obedecemos a su palabra, entonces Jesús hará un milagro o llenará de sabiduría a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera lectura nos habla muy importante que cuando Pablo decía a los de Colosos que habría que llenarse de la gracia de Dios, porque ellos han sido testigos de la fe de ellos, pero nos dice algo muy, muy bonito, donde nos dice aquí que nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y estar atento a su palabra para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe llegue más allá. Mire lo que dice aquí. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 parece. El versículo 9. Dice: por eso tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes. Y dice aquí: y recibimos estas noticias, pedimos a Dios que alcance el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones y sabiduría y entendimiento espiritual, que lleva una vida digna del Señor y de todo total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras, creciendo en conocimiento de Dios. ¿Por qué es lo que nos dice Pablo? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, vamos a encontrar sabiduría, vamos a llenar conocimiento. Pero ¿para qué nos vamos a llenar de conocimiento? ¿Para qué queremos la sabiduría? Lo que nosotros queremos la sabiduría es que para enseñar a otros. Por eso bien nos dice la Escritura, cuando en el primero de Pedro, si no estoy malo, capítulo 4:11, primero de Pedro, lo vamos a ver, primero de Pedro 4:11. Nos dice algo muy importante que nosotros debemos reconocer, que si nosotros hemos recibido al Señor, la tenemos que manifestar ante la gente. Dice: si alguno habla vamos a ver el 10. Primero de San Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y desde el modo serán buenos administradores y los diversos dones de Dios. Si nosotros hemos recibido un don, hemos llenado de sabiduría y conocimiento de Dios, es para que demos a la gente, para que enseñemos a la gente, para que la gente entiendan
o cuando nos enseñan bien, nos entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y por eso nos dice ya en el versículo 11, si alguno habla, que sea palabra de Dios. Cuando ustedes y yo tenemos ese conocimiento, tenemos esos dones, tenemos que hablar como palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando a mí me impacta la palabra, cuando dijo, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá su palabra? Decía la gente cuando Jesús hacía grandes milagros, cuando los echaba a los demonios, cuando los ahuyentaba a los espíritus impuros en el corazón de la gente. ¿Qué tendrá esa palabra? Porque la palabra de Dios es la que debemos utilizar en todo momento. Y por eso el Evangelio nos dice que Pedro dijo cuando Jesús le dijo a Pedro, echa la barca un poquito más allá. ¿Por qué le dijo así? Porque a la orilla no es fácil de pescar. Y a nosotros, ¿qué quiere decir? Aquí hay mucho que enseñanza nos trae la Escritura. Porque si nosotros nos conformamos con un poquito que hablamos de Dios, ya la gente viene, no. Porque crees que porque ya estás allí y estás dando una catequesis, pero una catequesis sin la palabra de Dios, ¿crees que con esta se convierte la gente? O una prédica con una charla de teología, de filosofía, o cualquier tema, y a veces nosotros creemos que con esto la gente empiezan a cambiar de vida o el enemigo sale. No, cuando Jesús predicó en la sinagoga, hablaba con toda la autoridad para que los enemigos salen el corazón de la gente. Y por eso la palabra de Dios es sumamente importante. Cuando le dijo a Pedro, echa la barca más allá, porque no nos conformamos con una teología bíblica, pequeñas cosas. Tenemos que anunciar proféticamente con autoridad para que la palabra de Dios será manifestado en el corazón, como hemos leído, ¿verdad? Hebreos 13:4. Ahora bien, cuando nos dice, cuando Pedro entró más allá de la barca, me imagino, se subió más como ver ese agua, ¿verdad? Se metieron más adentro del agua. ¿Qué significaba eso? Trabajaron más, confiaron más, creyeron a él. Y cuando Pedro le dijo, pero Pedro contestó, Señor, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confía en tu palabra, si tú lo dices. Es que nosotros creemos que por medio de nuestro medio, por medio de nuestra fama, por medio de lo que sabemos, creemos que con esto ya es suficiente, podemos pescar, podemos cambiar el corazón de la gente. No, tenemos que llevar a Jesús. A mí me encanta el ministerio que tengo, es que cuando nos dice, nos impone la mano y dice, ahora lleva la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Wow, para mí es un mensaje, para mí es una autoridad que se me ha dado, y hay que llevar no solo la palabra, sino que también el cuerpo y la sangre del Señor. Y va acompañado al mismo Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar con la palabra de Dios para que haya una conversión. Por eso nos dice en la primera lectura, permanecer en la conversión, permanecer a la palabra de Dios. Pero resulta que en este tiempo, un domingo voy y otro domingo no, un domingo sí, otros 10 domingos no, y hasta después aparece. Y después aparecen los hermanos llenos de problemas, de situaciones. Mire, ¿qué pasa? Que no tengo trabajo. Porque no te has dejado deducirse por la palabra, porque no has obedecido al Señor. Cuando Pedro le dijo, vaya más adentro, vaya más adentro. Y Pedro obedeció. ¿Y qué fue? Pescó. Pero ¿cuál es el significado de esto? Cuando dice al final del versículo, dice que encontraron muchos pescados, pescaron tanto. Y ahora, que dijo el Señor a Pedro, ahora en adelante tú ya no es la función de pescar, sino la función de pescadores de hombres, para poder que la iglesia empezara a crecer
para que la iglesia empezara a reconocer a Dios, que Él es el único que ha venido, cuando dijo San Juan 3:16, más que yo he venido para que tú tengas, para que crea en Él tenga la salvación. He venido para que tú tengas vida. Nos dice en San Juan 6:10, perdón, 10:10, yo he venido para que tengas vida en abundancia, mas el enemigo ha venido para destruir y matar. Esa es la razón de que todo el mundo debe de escuchar la palabra de Dios, que todo el mundo lleva a conocer quién es el Señor, para que todos tengamos una salvación y nos dedicaremos a buscar al Señor. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes y conmigo para poder caminar en esta evangelización que tan importante en nuestro tiempo. Muchas gracias.